tenemos 4 síntomas que nos alertan sobre un vacío existencial. Cuando nosotros sentimos, que siento un vacío, siento un hueco, la logoterapia es aquella terapia que nos capacita para decirle sí a la vida pese a cualquier circunstancia que estemos viviendo. Qué importante es el recuperar un sentido, el darle un sentido a nuestras vidas, independientemente la circunstancia por la cual estemos atravesando. ¿Qué tal, amigos de Salud a Cucharadas? Los saluda como siempre su amiga y médica de cabecera, Xochitl Meneses. Bueno, pues el día de hoy va a ser un podcast muy especial porque pues no tenemos entrevista, pero es importante abordar el tema de ¿quién soy yo y qué hago aquí en la vida? Son 2 preguntas que quizás nos hicimos desde que éramos niños y que a lo mejor ya después crecemos, lo pasamos como con la rutina del día a día y del trabajo. Son preguntas que se quedan sin respuestas y que retomamos cuando estamos frente a una situación límite de la vida, como puede ser ante estar amenazados por nuestra propia vida, es decir, cuando una enfermedad se nos es diagnosticada y es amenazante para nuestra vida, es decir, cuando nos confrontamos con la muerte. 2, cuando a lo mejor tenemos algún accidente y como luego decimos, ¿no? La vimos cerca y esto nos genera una sensación de angustia porque ¿qué hubiera pasado si me hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado con alguna limitación, alguna discapacidad? Y en fin, tantas cosas que nos queda por emplear. O si tenemos una culpa real en la cual estemos arrepentidos y no sepamos el camino, cómo hacerle para poder enmendar esa situación y sabemos que a lo mejor no tengamos un perdón como tal. O también cuando estamos viviendo un sufrimiento impuesto por el destino, a lo que el doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, llamó un sufrimiento necesario, es decir, aquellas situaciones en las cuales el sufrimiento va implícito porque no hay manera de salvarnos de esa situación dolorosa, como es la pérdida de un ser amado, el cual sabemos que cuando alguien muere, pues no podemos reemplazarlo, no podemos sustituir esa vida. O también cuando una persona se ha salido del sistema familiar, un abandono, en el caso de una dinámica, un sistema familiar donde el padre o la madre se van y ya no regresan. En fin, todas estas situaciones que causan un profundo dolor, una situación de abuso y que de alguna manera es un sufrimiento que pues no elegimos no sentir el sufrimiento, ¿no? Como algunas filosofías orientales pueden decir, puedes tener una actitud y te puede doler, pero nosotros elegimos de qué manera lo vamos a vivir, ese sufrimiento, ¿no? De qué manera lo vamos a enfrentar. En fin, todas estas situaciones son las que nuevamente nos hacen preguntarnos ¿quién soy yo y qué hago aquí? ¿O cuál es el propósito de esta vida? ¿Por qué yo debo estar aquí vivo? Y esta pregunta con frecuencia la escuchamos cuando una persona está enferma, se queda postrada en la cama, ha perdido su trabajo, ha dejado de ser el jefe de la familia o la jefa de familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya no están produciendo y ahora su vida se ha confinado a una cama y a ser merecedor de cuidados, merecedor de
de dar lo que ellos ya dieron, ahora nosotros darles. Y a veces estos pacientes dicen, es que ¿qué propósito, doctora, tiene mi vida estando en esta situación? ¿O qué sentido tiene que yo siga viviendo? El famoso, esta vida es indignante. Todo esto son preguntas que tienen que ver con nuestra existencia. Entonces, si ya no soy productivo, ¿para qué sigo vivo? ¿Para qué sigo aquí? Qué importante es el recuperar un sentido, el darle un sentido a nuestras vidas, independientemente la circunstancia por la cual estemos atravesando. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida carece de sentido, que nuestra vida ya ha perdido el sentido, es cuando necesitamos pedir ayuda. El doctor Viktor Frankl decía que preguntarse por qué es el hombre o quién es el hombre es preguntarse por el sentido de la vida, porque como cualidad nuestra naturaleza humana tiene el preguntarnos y el cuestionarnos acerca de por qué estamos aquí. Y de allí, bueno, con estas preguntas surge la filosofía. A través de la pregunta sobre la existencia surge la filosofía. Y la logoterapia justo es una filosofía que se llama análisis existencial y que su manera de acompañar a las personas que están necesitando encontrar y darle un sentido a sus vidas se llama logoterapia. La logoterapia es, digamos, estas técnicas de acompañamiento para poder alumbrar el camino de las personas que necesitan encontrar un sentido a sus vidas. Ahora, el tema que me atañe ahora aquí justo tiene que ver con el sentido de la vida y cómo detectar que si a lo mejor no me he cuestionado conscientemente sobre el sentido de mi vida, algunas conductas merecen especial atención de que estamos necesitando darle un sentido a nuestras vidas. ¿Qué conductas son esas? El doctor Viktor Frankl dice, tenemos 4 síntomas que nos alertan sobre un vacío existencial. Cuando nosotros sentimos, ay, que siento un vacío, siento un hueco, y esto al mismo tiempo me genera ansiedad o me genera depresión. Uno de estos síntomas es la depresión o la ansiedad. Depresión. Y otro síntoma, el cual nos puede alertar sobre vacío existencial, es la adicción. Cuando nosotros no solamente tenemos esa necesidad de estar consumiendo sustancias que nos están destruyendo nuestra salud, como el alcohol, el alcoholismo, la adicción a alguna sustancia psicotrópica o alguna sustancia que de alguna manera adormezca este dolor existencial, pues esas adicciones son muy visibles. Pero hay otro tipo de adicciones que de igual manera pueden destruir nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y es como, por ejemplo, la adicción al juego, la adicción a las compras compulsivas, la adicción a la comida. Y esta adicción puede ser el comer compulsivamente o de igual manera una obsesión de la manera en que veo mi cuerpo y no comer. Y en este caso estoy hablando de la anorexia o de la bulimia, que finalmente son adicciones porque son conductas que nos rebasan y que no podemos controlar, que no podemos frenar, que llega un momento en que nos damos cuenta que nos están haciendo daño, que le está haciendo daño a nuestra familia, pero que ya nos rebasa y que va más allá de nuestra propia voluntad. En fin, checar y mirar este tipo de conductas
¿no? Ahora, por ejemplo, los niños, la adicción a los videojuegos o la adicción al teléfono, a las pantallas, a todo lo electrónico, ¿no? Y que llega un momento en que también no pueden parar. Otro síntoma de vacío existencial, además de las adicciones, ya dijimos, es la depresión o la ansiedad, que es una forma de las adicciones. El otro tercer síntoma de vacío existencial es la violencia o la agresión. La violencia en donde vemos que, dicen, es que tiene la mecha corta, ¿no? De cualquier cosita se prende, grita. Bueno, lamentablemente hemos tenido ya situaciones que sobrepasan el control de la persona, en donde, bueno, si tienen un arma a la mano por cualquier situación pequeña, terminan matando a otra persona. Y la violencia no solamente se reduce a la agresión física, sino también a la verbal, en donde a lo mejor no te golpeo físicamente, pero te golpeo con mis palabras, te golpeo con la manera en la que me dirijo a ti, te golpeo desde la parte moral, desde la parte psicológica. Estas formas de violencia silenciosa, entre comillas, porque como no se ve la sangre, ¿no? El moretón o físicamente, las huellas de la violencia, están las huellas psicológicas, las huellas emocionales que quedan en la persona que sufre ese tipo de violencia, en este caso por las personas que están sufriendo de violencia. La violencia, estoy hablando aquí de la persona que ejecuta la violencia, la persona que es violenta, es esa persona la que está mostrando vacío existencial. Y otro síntoma de vacío existencial, y que digamos es lo que culmina, ya es el último signo y síntoma de vacío existencial, el resultado, es el suicidio. Las ideas suicidas que anteceden ya al acto de quitarse la vida, pues obviamente ya es un grito de decir, ya, o sea, no encuentro mi lugar en el mundo, no sé qué es lo que hago aquí, yo no quepo en este mundo. Y el terminar con la vida de uno mismo, pues ya nos habla de todo este enorme vacío con el que vivió la persona que se quitó la vida. Así es de que no es de raro que la persona que se ha quitado la vida anteriormente haya padecido depresión, que es una enfermedad. Recordemos que no es una tristeza nada más, es una enfermedad que tiene un conjunto de síntomas que no solamente es la tristeza. Puede ser una tristeza enmascarada, como lo vimos en el podcast, la entrevista que tuvimos con la psiquiatra Verónica Noyola, que les pido de favor encarecidamente que vean esa entrevista, porque podemos detectar este tipo de situaciones de vacío existencial muy a tiempo. La depresión, el ver que estas personas también ya pasaron por episodios de adicciones, y como las que ya les mencioné, y con rachas de violencia hacia los demás, pero también de violencia hacia ellos mismos, que son autoagresiones, ¿no? El famoso cutting, o empezarse a lesionar, poniéndose cigarros y quemarse con el cigarro. En fin, cuando nosotros ya vemos esos signos de autoagresión, de autolesiones, pues también generalmente la persona que finalmente termina quitándose la vida ya transitó por todos estos estados.
¿Qué cosas podemos hacer cuando nosotros ya tenemos estos 4, bueno, vamos a pensar, estos 3 síntomas de vacío existencial, depresión, adicción y violencia? Tomar cartas en el asunto, es decir, no esperarnos a que venga el cuarto paso, que es ya el terminar con la vida, sino saber que podemos recurrir al especialista, al médico especialista, que en este caso es el psiquiatra, acompañarnos de una buena psicoterapia. Y hablando de esta psicoterapia, yo les sugiero buscar la logoterapia. La logoterapia está indicada justo y específicamente en problemas de crisis existenciales, de vacío existencial, de frustración existencial. Cuando detectamos que el problema de las personas tiene que ver con el no encuentro mi lugar en el mundo, no sé qué hago aquí, por más que busco afuera, no hay nada que me satisfaga dentro. Todo esto, la indicación específica de la logoterapia justamente son estas necesidades. El psiquiatra, la psicoterapia, en este caso la logoterapia, que es considerada como la escuela, la tercera escuela de psicoterapia de origen vienés, creada por el doctor Viktor Frankl. Y aparte de esto, el poder tener una educación, y esta educación con el objeto de poder investigar, averiguar más acerca de lo que somos los seres humanos en este mundo, acercarnos a temas de filosofía, y la filosofía no tiene por qué ser compleja si la buscamos en pequeñas dosis con grandes logoterapeutas que pueden ustedes consultar. Abajo les voy a dejar los enlaces, acercarse a estos grupos de autoayuda y de autoconocimiento en donde puedan ustedes darse cuenta que todos hemos atravesado por algunos de estos 3 síntomas, todos. Y de alguna manera el poder tomar estos signos como algo natural y propio de todo ser humano, ver que no necesariamente tener un vacío existencial sugiera una enfermedad. Más bien, es una llamada de atención para que nosotros podamos autodescubrirnos. Es una llamada de atención para que empecemos un camino de búsqueda personal, que nadie me va a decir qué es lo que yo hago en este mundo, sino que nosotros podamos realmente encontrar esa respuesta a través de esa unicidad que cada quien tiene. Es una tarea personal, pero que nos es de gran ayuda los profesionales, la familia, los libros que nos pueden acompañar justo en este tipo de búsqueda. Tengas la edad que tengas, seas adulto, seas un adolescente, que en la adolescencia, un niño, pero en la adolescencia es muy natural que se dé este síntoma de vacío existencial. Y decirte que esto es totalmente normal, y que darte cuenta que no eres igual a tus padres y que quizás tengas que romper con ciertas creencias con las que creciste, que es algo natural, y que empieza el camino de esta búsqueda personal. Las crisis también son oportunidad. El pasar de una etapa de la vida a otra en el desarrollo evolutivo, es decir, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez, incluso de un estado de salud a un estado de enfermedad, de un estado de ser proveedor a un estado de recibir.
son caminos que todos tenemos que aprender, que todos tenemos que adaptarnos a situaciones nuevas que nos va dando la vida, y que estas crisis y este vacío existencial lo vamos a experimentar en una o en todas estas etapas de transición de una etapa a la otra, y que es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de autodescubrimiento, una oportunidad de madurez. La logoterapia es aquella terapia que nos capacita para decirle sí a la vida pese a cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea cual sea. Que en mi caso profesional, que me dedico a acompañar a personas que se encuentran con enfermedades avanzadas o con un reciente diagnóstico de una enfermedad que pueda ser amenazante para la vida, es decir, en los cuidados paliativos, el poder acompañar a las personas a saber que su vida tiene sentido y que pueden encontrar incluso un propósito de vida a pesar de tener una enfermedad muy avanzada, a pesar de que quizás se encuentren en las últimas horas o en los últimos momentos de su vida, que siempre hay alguien que nos mira. Y esos alguien que nos miran seguramente están a la espera de aprender algo de nosotros. Y esa oportunidad de poder enseñar lo que nunca van a aprender ni en la mejor universidad, esa oportunidad de enseñarles y de tener un maestro, el mejor de los maestros de vida, quizás se encuentre postrado en una cama. Así es de que la esperanza es el que estar a la espera de que un valor sea realizado. Estar a la espera de que quien está padeciendo un sufrimiento inevitable pueda encontrar un valor al servicio propio y al servicio de los demás. En fin, quería yo darles esta pequeña cápsula de logoterapia para que ustedes puedan saber que todo sufrimiento, como decía el doctor Viktor Frankl, no hay peor sufrimiento que aquel que carezca de un propósito, que aquel que carezca de un sentido. Ese es el peor de los sufrimientos. Así es de que no olvides acercarte siempre que tengas un sufrimiento, un vacío existencial, como ya los pudiste haber detectado. Acercarte con las personas que te pueden apoyar y saber que tu vida tiene sentido, pero que estás por descubrirlo. Así es de que la recomendación que yo te puedo hacer, aparte de buscar y pedir ayuda, que eso es lo más saludable, el pedir ayuda es un paso muy importante, el más importante de todos. Y el otro es tener una libreta a la mano y que en esa libreta tú puedas desahogar todo lo que te está pasando, todo lo que estás sintiendo. Y si lees un libro que yo te recomiendo que tenga que ver mucho con esto, El hombre en busca de sentido, del Dr. Frankl, es un libro 100% recomendable. El poder ver películas que tú veas de personajes que trascienden a pesar del dolor, que escuches algunos canales. Ahora hay mucho mindfulness. Tuvimos un podcast también con el doctor Alejandro Chávez, que puedas acercarte a este tipo de institutos en donde nos ayudan a encontrar nuestra unicidad y nuestro ayudar a encontrar este sentido de vida que cada quien tiene. Son fuentes que nos ayudan a continuar. Y pues en tu libreta escribir todas las reflexiones que tengas, frases que te acomoden. Escribe todo aquello que pueda ser nutritivo para tu vida. Así es de que a lo mejor estás en un momento difícil, en donde todo se ve oscuro, donde a lo mejor parece un laberinto que no tiene una salida.
yo te sugiero que hagas una pausa y que así como eres tan hábil de ver quizás nubes negras, quizás puedas ser muy hábil en encontrar frases de repente como esas rafaguitas de luz, atraparlas y escribirlas. Así es de que esa libreta va a servir de mucho desahogo, de mucho empuje, de mucha reflexión para ti, y es una recomendación que te hago desde mi experiencia personal y también desde la experiencia que tengo en acompañar a otros en las sesiones que tenemos de logoterapia. Así es de que, amigos, no olvides que nunca estás solo. Nada más hay que pedir ayuda y voltear alrededor, que otros nos están mirando. Suscríbete a nuestro canal, saluda cucharadas, te mando un abrazo enorme, enorme, y esperamos que sigas y escuches cada una de nuestras entrevistas, que seguramente van a ser de mucha utilidad para ti y para las personas que más amas. Así es de que no olvides, saluda cucharadas llenas de sentido y llenas de cuidados. Hasta la próxima.